Hola, buen día. Yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En el Instituto de Ingeniería y Tecnología estudio la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Mi nombre es Benet Gabriela Ornella Rodríguez, con número de matrícula 127280, y este es un video tutorial con motivo de la clase de estructuras que imparte el Dr. Delfino Cornejo. El contenido de este video es el siguiente. Primero estaremos analizando cuál es el concepto de una estructura, cuáles son los tipos de soportes o de apoyos, la idealización de estructuras, cuáles son las ecuaciones de condición, cuál es la influencia de las reacciones en la estabilidad de las estructuras. También estaremos viendo la clasificación de las estructuras y por último estaremos realizando un ejemplo práctico. Primero que nada, ¿qué es una estructura? Bueno, una estructura es un conjunto de elementos resistentes convenientemente vinculados entre sí que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas a los apoyos, manteniendo la estructura estable sin sufrir deformaciones. Luego, ¿qué es el análisis estructural? Bueno, el análisis estructural básicamente es la predicción del comportamiento de una estructura dada bajo cargas previamente establecidas y pues otros efectos externos. Estos efectos son esfuerzos de flexiones y reacciones en los apoyos, como podemos ver en la imagen. Luego, ¿qué son los soportes? Bueno, los soportes nos ayudan a garantizar que una estructura o un elemento estructural permanezca en su posición requerida en todas las cargas, en todas las condiciones de carga. Estaremos hablando a continuación de cuáles son esos soportes o apoyos. Tipos de soportes o apoyos. El primero de ellos es el pin. El pin tiene dos reacciones, una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. El segundo es la bisagra, que también tiene dos restricciones en el eje de las X y en el eje de las Y. Ambos cuentan con dos restricciones. Los siguientes tipos de apoyos, todos ellos tienen solamente una restricción en el eje vertical, y ellos son el roller, el rocker y el elastomeric pad. Todos ellos solo cuentan con una reacción en su eje vertical. Los siguientes tipos de soportes, el primero de ellos es el fixed end o el empotre, que cuenta con tres restricciones, tanto en el eje vertical, en el eje horizontal, y también produce un momento. El siguiente es el link, que cuenta solamente con una restricción que va en dirección al mismo link. Y pues por último la guía, que tiene dos restricciones, una en el eje vertical y el otro en momento. Bueno, ¿qué es la idealización de estructuras? Antes de que se pueda analizar una estructura, el diseñador debe desarrollar un sistema simplificado del modelo físico de la estructura y de sus soportes, así como de sus cargas aplicadas. Este modelo se representa típicamente por un simple dibujo lineal. Básicamente, la idealización de las estructuras es un sistema simplificado del modelo físico de la estructura y sus soportes, y así como de sus cargas aplicadas, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos la estructura y luego la idealización. Las ecuaciones de condición. Bueno, las reacciones de muchas estructuras pueden determinarse tratando la estructura como un solo cuerpo rígido. Otras estructuras determinadas consisten en varios elementos rígidos conectados ya sea por una bisagra o otros dispositivos que liberan ciertas restricciones internas.
requieren que la estructura se divida en varios cuerpos rígidos para evaluar las condiciones. Básicamente, las ecuaciones de condición son el número de restricciones internas liberadas que genera la estructura. En este caso, como podemos ver en la imagen, tenemos una bisagra en el punto B y nos restringe, el movimiento solamente en momento. Por lo tanto, solo tenemos una ecuación de condición que se detona por la letra C, y pues todas las bisagras solamente cuentan con una sola ecuación de condición. C igual a 1. Bueno, ahora, ¿cuál es la influencia de las reacciones en la estabilidad de las estructuras? Bueno, pues para producir una estructura estable, el diseñador debe suministrar un conjunto de soportes que evite que la estructura o cualquiera de sus componentes se mueva como un cuerpo rígido. El número y los tipos de soportes necesarios para estabilizar una estructura dependen de la geometría de los mismos, de cualquier condición de construcción, ya sea bisagras o alguna otra condición, y pues de la posición de los soportes. Básicamente, las reacciones sirven para desarrollar criterios, la estabilidad y la determinación de una estructura, es decir, para conocer si una estructura es estable o inestable. Y pues para desarrollar esos criterios tenemos la clasificación de las estructuras. Tenemos 3 criterios siguientes. Para las estructuras rígidas tenemos que cuando el número de reacciones totales es menor a 3, entonces nuestra estructura será una estructura estable indeterminada. Perdón, una estructura inestable. Luego, para una estructura donde el número de reacciones es igual a 3, será una estructura estable determinada. Luego, para cuando el número de reacciones es mayor a 3, nuestra estructura será una estructura estable indeterminada, y para ello tenemos que calcular su grado de indeterminación. Para calcular el grado de indeterminación, solo tenemos que restar el número de reacciones menos 3. Luego, para las estructuras interconectadas, tenemos el mismo caso, pero solamente tenemos que agregar nuestra ecuación de condición o ecuaciones de condición. Cuando nuestro número de reacciones es menor a 3 más C, nuestra estructura será una estructura inestable. Cuando R sea igual a 3 más C, entonces la estructura será una estructura estable determinada. Luego, si el número de reacciones es mayor a 3 más C, entonces esta será una estructura estable indeterminada. Igual tendremos que calcular su grado de indeterminación restando R menos 3 más C. De esta manera estaremos calculando el grado de indeterminación. Luego, ahora veremos un ejemplo práctico. Para esto tomé el ejemplo número 3.14 del libro, que dice: determine las reacciones en todos los apoyos y la fuerza transmitida a través de la bisagra en el punto C. Bueno, tenemos esta estructura, tenemos una bisagra en el punto C, tenemos un roller en el punto A, otro roller en el punto D y tenemos un pin en el punto E. Aquí está nuestra idealización para poder conocer las reacciones. En este caso, bueno, en el punto A tenemos un pin en lo que nos indica una reacción, la pondré hacia abajo. Luego en el punto D es otro pin, quiere decir otra reacción en el eje de las Y's, y esta vez la pondré hacia arriba. Luego tenemos en el punto E un pin que nos da 2 reacciones, una en el eje de las Y's, otra en el eje de las X. Y pues en el eje de las Y's tomaré la reacción hacia arriba, y en el eje de las X hacia la izquierda. Luego, para conocer qué tipo o cuál es la clasificación de nuestra estructura, tenemos que es una estructura determinada, ya que el número de reacciones es igual a 4. 4 igual a 4.
para analizar esta estructura estaremos analizándola por secciones. La primera sección que estaremos analizando es la sección AC. De igual manera tendremos que dibujar las reacciones, una reacción en el punto A, como ya lo hemos dibujado anteriormente, y luego dos reacciones en el punto C, ya que es una bisagra, reacciones en X, reacciones en Y. Primero que nada, vamos a estar realizando una sumatoria de fuerzas en X con sentido derecho positivo de 40 kilonewtons menos Cx igual a 0. Si despejamos nos da que Cx es igual a 40 kilonewtons. Luego estaremos realizando una sumatoria de momentos en el punto C. Entonces sería sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Como es momento hay que multiplicarlo por la distancia, entonces serían 40 kilonewtons por los 2 metros de nuestra fuerza, menos AY por los 10 metros igual a 0. Despejando AY tenemos que AY vale 8 kilonewtons. Luego haremos una sumatoria de fuerzas en Y, que tendremos que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto nos da 8 kilonewtons más CY igual a 0. Por lo tanto, CY nos da, despejando, 8 kilonewtons hacia arriba. Quiere decir todos los valores positivos, quiere decir que nosotros supusimos bien la dirección de las fuerzas. Luego a continuación estaremos analizando la sección C. Para la sección C tenemos carga distribuida. Entonces para poder analizar la estructura tendremos que hacer una carga puntual, tener una carga puntual. Esto se hace multiplicando la base por la altura, que sería los 2 kilonewtons metros por los 12 metros. Esto nos da 24 kilonewtons a una distancia de 6 metros, exactamente a la mitad de la estructura. Igual estaremos dibujando nuestras reacciones y solamente en el punto CY serían las mismas reacciones, solamente que en sentidos opuestos. Igual nuestras nuestras reacciones en el punto D de Y, nuestras reacciones en el punto X y EY. Bueno, y para comenzar con el análisis de nuestra sección, lo primero que tendremos que hacer va a ser hacer una sumatoria de momentos en el punto C. Entonces la sumatoria de momentos en el punto C es igual a 0. Esto da a 24 kilonewtons, que es nuestra carga puntual, por los 2 metros que están al punto D, menos los 30 kilonewtons metro de pues el momento que ya tenemos, y menos EY por 8 metros. Esto nos da que EY es menos 1.75 kilonewtons, es decir, que en vez de suponer la fuerza hacia arriba como debería de haber sido, la supusimos mal, entonces quedaría la fuerza hacia abajo. Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Esto nos da que de Y es igual a 33.75 y X 40 kilonewtons. Entonces así se termina nuestro problema. Ya pudimos resolver todas las reacciones y pues como final espero que les haya servido este tutorial y espero que lo puedan encontrar útil, y pues muchas gracias por ver este video.